Hola Georgina, bueno, hay gente que va, Bueno, ahí que va estamos grabando. saludando. Ahí está. Hola a todos, a todas, a las que no nos habíamos visto, a los que no nos habíamos visto. Bueno, como decíamos el miércoles pasado, empezamos a trabajar el módulo de gestión. Es el módulo, si se quiere, del movimiento, en el sentido de que, bueno, es la planificación ya puesta en acción. Veíamos el otro día la gestión introducida desde la idea del momento táctico operativo, que de alguna manera introducía Alejandra Wagner en la clase después de las vacaciones. Y en este módulo, como decíamos el otro día, vamos a tratar de trabajar, bueno, qué es lo que sucede en ese proceso que definimos la semana pasada como gestión, entendiendo que es un concepto que de alguna manera engloba diferentes momentos del proceso de planificación, como son el diseño, la implementación y la evaluación de la política. Cuando hablamos de gestión, nos estamos refiriendo a todo este proceso, desde que la política entra en la agenda gubernamental, se diseña, se implementa y se evalúa. Entonces, si lo miramos desde la planificación, vamos a hablar de distintos momentos del proceso de producción de política pública, y si lo miramos desde la gestión, vamos a entender que la gestión se plantea como un continuo, donde todos esos momentos son indivisibles. Y como vimos el otro día en este primer encuentro que tuvimos en el segundo cuatrimestre, de alguna manera la gestión la vamos a definir en función de esta doble dimensión de la que hablábamos, ¿no? Digo, ¿se acuerdan que decíamos, por un lado, esta dimensión que intenta centrar el interés en lo que es la articulación de recursos, y esta otra dimensión que intenta centrar el interés en el encuentro que hay entre el Estado y la sociedad, a partir de este fenómeno que se produce, según las autoras, que dicen que en el proceso de gestión es un espacio como fundamental, estratégico, donde se va constituyendo demanda. La demanda, o sea, se acuerdan que las políticas públicas son respuestas a problemas sociales. Esos problemas sociales se convierten a veces en demandas explícitas, a veces aparecen demandas que no son tan claras, pero que el Estado toma igual, y a veces aparecen propuestas en función de dar respuesta a esas demandas, a esas necesidades, a esos problemas que toda política pública intenta abordar. ¿Qué es lo que van a decir las autoras? Que ningún proceso de demanda se da de manera espontánea, sino que se da como resultado de un proceso multiactoral que se va configurando mientras ocurre la gestión. Por eso es que es importante tener en cuenta esta cuestión. Y lo vamos a trabajar, como planteamos de alguna manera el otro día, desde la idea de que la gestión es un campo, si se quiere, de problematización, de expertise, decíamos el otro día, que es específico. O sea, no cualquiera sabe gestionar, no cualquiera sabe acerca de lo que es la gestión, sino que es un campo bien concreto sobre el cual hay que aprender a trabajar o a moverse, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos preparado la presentación de hoy, que también vamos a proponerles mirarla desde la problemática del COVID, digo, como hacemos en general, o digo, como intentamos trabajar. Ahí me dirán, si se ve bien. Entonces, Sí, el se ve concepto... perfecto. Bien, gracias. El concepto que vamos a incorporar hoy al proceso de reflexión que venimos haciendo desde el martes pasado es el concepto de régimen de implementación. Hago una aclaración. Así como cuando era chica decía farmacia, con E en vez de farmacia, hay, hay palabras que las cambio, y las cambio sin darme cuenta. Entonces vivo diciendo régimen local de implementación. No es régimen local de implementación, es régimen de implementación.
pero lo pongo siempre mal, y lo volví a poner mal en el cronograma. Entonces ustedes se van a encontrar un concepto que es un invento, que no tiene nada que ver con la vida, que es régimen local de implementación. No le den bolilla a la palabra local. Digo, ¿por qué la confusión mía? Porque el régimen de implementación después viene, de alguna manera, a mirar la cuestión de lo local, o es el tema que sigue, y es un tema muy vinculado. Entonces siempre lo renombro, lo rebautizo hace 200 años. Así que les pido disculpas, está mal, no es régimen local de implementación, sino que es régimen de implementación. Entonces Gracias lo que por vamos a avisarnos, introducir profe. hoy, ¿cómo? Gracias por avisarnos, profe, De nada, porque Agus, todos lo repetimos. todos lo repetimos, Flavia, y nadie me corrigió. No, no quería este momento decirle a la cátedra nada, Nunca te pero vamos a contradecir, Monicato. ya que usted lo trae, lo tomo. Bueno, ahí estamos. Entonces, ese es el concepto de hoy. Digo, acuérdense de vuelta, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando estos temas? ¿Por qué estamos trabajando estas cosas? Porque así como en el módulo de planificación y el módulo de políticas públicas intentamos darles herramientas para que ustedes analicen, comprendan e intervengan, digo, estas tres cuestiones nos interesa todo el tiempo que lo puedan poner en acción. La idea de hoy es que ustedes puedan tener un concepto nuevo para poder abordar los procesos de gestión, digo, cuando uno necesita analizar un proceso de gestión. Entonces vamos a profundizar un poquito alguna cuestión en relación a la definición, y después vamos a meternos con este concepto que es el corazón del teórico de hoy. Primero, bueno, lo que les decía hace un rato, digo, en términos de repaso, de hacer este ejercicio que venimos haciendo con Analía, de hacer el mapa conceptual que vamos armando, digo, nuestro mapa conceptual de este último módulo todavía es pequeñito, entonces me di el gusto de poner un par de imágenes, digo, pero después vuelan las imágenes, todo se hace más pequeño, y vamos armando el mapa de acá a fin de año. Es esta idea de la gestión como campo de expertise, como recorte, digo, como recorte, como alambrado disciplinar, transversal, digo, no disciplinar en términos de la disciplina tradicional, sino en términos de el conjunto de conocimientos específicos que está vinculado a un área de conocimiento. La segunda cuestión es esta propuesta de definir la gestión desde esta doble dimensión, que decíamos hace un ratito y que ahora vamos a volver a retomar. Y la última, el concepto de investigación-gestión como un aporte que hacemos a tratar de no esperar que la gestión termine, la gestión en términos de un periodo de gobierno determinado, en el cual nosotras o nosotros estamos a cargo, sino de alguna manera entender o compartir que parte de las herramientas que mejoran la calidad de la gestión es que estemos dispuestos o dispuestas a problematizar, a construir datos, a analizar esos datos y tomar decisiones sobre esos datos, ¿no? Digo, entonces, acá hacemos un fuerte llamamiento a la potencia que tiene la gestión como productora de conocimiento, ¿no? Digo, para todas las que están cerca de un espacio laboral vinculado a las cuestiones sociales, sobre todo, o a distintos espacios de la política pública, si hay algo que nos falta siempre es tiempo. Sin embargo, entendemos que es un tiempo muy bien invertido, cuando antes de tomar decisiones sobre situaciones que no conocemos, nos damos el tiempo para Sí. poder sistematizar, entender, reflexionar y sobre eso tomar las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, este concepto también forma parte de nuestro mapa conceptual. ¿Se acuerdan que desde el punto de vista de las definiciones, desde el punto de vista más de la propuesta conceptual, lo que proponen las autoras es esta definición, digo, mirar la gestión desde los procesos que articulan recursos, y ahí nos daban una definición, recuerdan que lo veíamos en el encuentro pasado, pero también nos definen esta segunda dimensión de la que hablábamos el martes pasado y también ahora, que tiene que ver con esto de rescatar
las prácticas administrativas y técnicas, que son las que en general se rescatan desde la política pública, pero también entender que tan importante como esas prácticas administrativas y técnicas son las prácticas de la población, ¿no? Esta concepción de gestión es una concepción que entiende que hay una parte del proceso de gestión que no depende de los actores y actoras del Estado, sino que depende de los actores y actoras de la sociedad. Entonces, me parecía importante, digo, para los que leyeron y las que leyeron el capítulo 2 del libro, seguimos trabajando sobre este libro, digo, seguimos dando vueltas sobre el capítulo 2, digo, es un capítulo que tiene mucho para trabajar, digo, desde el punto de vista conceptual y también metodológico. Se van a encontrar con una serie de preguntas que se hacen las autoras en función de estas dos dimensiones. ¿Y por qué nos interesa estas preguntas que ustedes van a ver? Nos interesa porque estas preguntas lo que nos permiten es justamente desnaturalizar algunas cuestiones que a veces en los procesos de gestión se pasan de largo. Un aspecto muy, muy importante cuando hablamos de la primera dimensión de la gestión es saber dónde estamos parados y paradas, como decimos siempre, en relación a qué tenemos, con qué recursos contamos, qué tipo de recursos tenemos para llevar adelante la gestión que estamos intentando llevar adelante. Entonces esto es una cosa que trabajamos siempre, trabajamos todos los años, que nos parece central para comprender esta perspectiva que plantean las autoras, que es decir, toda política pública tiene que ser eficaz y eficiente. Entonces acá les pregunto a ustedes, digo, para empezar o seguir intercambiando, ¿por qué les parece que una política pública tiene que ser eficaz y eficiente? Para que pongan el chat o levanten el micrófono y podamos trabajar entre todos y todas. ¿Por qué les parece? A ver quién tiene ganas de compartir. Digo, la idea no es que tengan súper claro, sí, digo, el concepto, los conceptos, sino ¿a qué les viene a la cabeza? Digo, ¿con qué lo relacionan? ¿Por qué les parece que una política tiene que ser eficaz y eficiente? A ver, los voy recorriendo para que me ayuden. ¿Con qué tiene que ver? Digo, son dos palabras que registran, seguramente las han visto en otras materias, digo, ahí algunos asienten con la cara. ¿Con qué lo relacionan? ¿Qué podrían decir? Porque creo que quedarían obsoletas. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, y al no ser ni eficaz ni eficiente, no transforma la realidad de nadie, ni de un sujeto, ni solucionaría un problema focal. O sea, Bien, para mí no bien, existiría, sería obsoleta. bien. Está muy buena, Andrea, la relación que haces entre lo obsoleto y no transformar la realidad de nadie, ¿no? Digo, es una conjunción muy interesante la que haces, ¿no? Digo, porque lo obsoleto no deja de ser, si querés, una consideración que uno hace, ¿no? Digo, obsoleto, algo que no se usa, que no sirve, que etcétera, etcétera. Y está buenísimo que lo relaciones con esto de no transforma la vida de nadie. Es una muy buena manera de definir la eficacia, ¿no? Porque la eficacia en términos conceptuales, como decimos siempre, es garantizar el logro de los objetivos de una política, de un programa. Y como vos decís, digo, los objetivos de una política pública deberían tender hacia la transformación de la vida de la gente, en el aspecto que sea, ¿no? Digo, entonces, la eficacia es muy importante porque es lo que nos garantiza el cumplimiento de los resultados. Los criterios de eficacia son los que nos garantizan, lo que nos tienen preocupadas y preocupados por tratar de conseguir los objetivos de esa política.
Y la eficiencia, que es una palabra que no siempre es bien vista, digo, hay mucha gente que le tiene como idea a la cuestión de la eficiencia, porque se ha usado mal para mi gusto, nada más y nada menos es acordarnos que estamos hablando de política pública, por lo tanto estamos hablando de presupuesto público, por lo menos estamos hablando de una importancia, o sea, de la importancia que tiene la efectividad del gasto. La eficiencia entonces es lograr los resultados de una política con el menor costo posible, porque el menor costo posible, logrando los resultados, no haciendo una porquería, sino logrando los resultados, nos permite redireccionar algo de plata para otra política, ¿no? Digo, entonces, cuando nosotros decimos articulamos recursos, estamos diciendo, estamos preocupados y preocupadas porque nuestras políticas sean eficaces y sean eficientes. Y como decía Andrea, entonces tengamos más posibilidades de transformar la vida de las personas. Ahora, Connie, si yo sí, ahí había una intervención de Soledad que decía, bueno, dale. eficacia se mide por la relación entre el producto y el resultado. Bien, perfecto. Perfecto, Soledad ahí nos aporta también la cuestión conceptual. Digo, nosotras siempre les vamos a proponer que se amiguen con algunas palabras si es que están enojadas o enojados, o si las tienen un poco como salidas de lado, porque hay cuestiones que nos ayudan a poder comprender algunas cuestiones. Digo, no sé si está Lore, me parece que no, porque habíamos quedado que no iba a participar del teórico, pero hoy a la mañana estuvimos reunidas con Lorena como 2 horas hablando de un programa que tiene ella a cargo, digo, una implementación de un programa, una escala muy, muy importante que se va a hacer acá en la provincia de Buenos Aires, pero que va a tener alcance nacional. Entonces, claro, de alguna manera las primeras cuestiones que aparecen es la importancia de saber cómo se va a construir el objeto de política que se va a construir, de qué material, para poder sacar los costos. Entonces, no es lo mismo construir un objeto en madera que construir un objeto en PVC resistente, que construirlo de una madera maciza, de un enchapado, digo, son todas cuestiones que tienen que ver siempre con las políticas. Digo, aunque estemos pensando en una política social como es esta que les digo, ya les vamos a ir tirando más data a medida que vaya apareciendo, pero es muy, muy importante que la lógica de el cumplimiento efectivo de los resultados, pero también la cuestión presupuestaria, esté desde el inicio en nuestras preocupaciones. Entonces está buenísimo, como decían André y Soledad, que tengamos claridad en esto y que sea un norte de nosotras y nosotros como trabajadores sociales cuando pensamos la política pública. Entonces, estas preguntas que se hacen las autoras tienen que ver con responder, insisto, con estos problemas de eficacia y eficiencia. La segunda dimensión que plantean las autoras nos van a llevar a otra cuestión, nos van a llevar a un problema de legitimidad, dicen ellas. ¿Y por qué les parece? Les vuelvo a preguntar a ustedes, a la que quiera o al que quiera, que se relaciona con un problema de legitimidad la dimensión que se ocupa de mirar cómo se constituye la demanda. ¿Por qué les parece que aparece esto? Ahí la veo ahí a Valeria en primera plana, a ver a quién más tengo. A Noelia con su carpita divina de la aurora boreal. Hola, a mí o sea, justo ayer viví una situación, yo milito en una organización y ayer estábamos en la asamblea de un barrio y nada, dentro de las cooperativas, digamos que hay mucha cooperativa de huerta. Y la comisión de ambiental, que son como personas que están por fuera de las asambleas de los barrios, intervienen en la asamblea y dicen que, bueno, que ellos están disponibles si esa asamblea necesita algún taller de formación para llevar actividad, para poder producir en la huerta, ¿no? Qué sé yo, talleres de compost, de bla. La cuestión es, bueno, ellos se retiran, qué sé yo, y cuando yo estaba hablando sobre, bueno, los talleres que podíamos llevar a cabo, bla,
como que estaban enojados, ¿viste? Como que había como una resistencia, y empiezan a plantear que ellos, nada, eso, como que ellos, digamos, hace mucho tiempo, digamos, que tienen una huerta, la vienen construyendo hace muchos años, y que nada, que ya el conocimiento que ellos tienen les sirve, y siguen, digo, y ya tienen, entre ellos se autoorganizan para enseñarles a los nuevos. Entonces, Dana, como que... ¿qué te parece que los enojó? Digo, ¿qué se dijo o cómo se dijo para vos? Digo, ¿cuál es Claro, tu hipótesis sobre el enojo? para mí, justamente eso, como que yo después les dije, bueno, obviamente le digo, o sea, esta huerta no lo está necesitando, y para mí lo que los enojó fue la falta de conocimiento de su historia, la falta de conocimiento de las necesidades de ellos, o sea, como Totalmente. que no haya una apropiación de lo que, de las necesidades de esa huerta, o de esa huerta, no, de esa asamblea en general, porque ellos decían, nosotros necesitamos apoyo escolar, no sé, charlas de coyuntura para saber bien en los cambios, o sea, vemos noticias en las que hay un cambio de ministro y bla, o tenemos reuniones en las que nos cuentan, etcétera, pero como no tenemos esos conocimientos, entonces eso, viste, como a mí me parece que cómo se relacionan, o sea, cómo se relacionan los actores gubernamentales y otros actores involucrados, como me hace pensar en esto de que vos, para poder llevar a cabo algo que sea justamente, que tenga eficacia y eficiencia, tiene que ser siempre pensado desde un proyecto de coproducción. Es Bueno, decir, lo que estás, es decir, dale, terminá, discúlpame que... no, eso. Bien. No, porque digo, me puse ansiosa, ¿por qué? Porque es clave lo que estás planteando, o sea, es absolutamente ubicado lo que estás trayendo, absolutamente ubicado. Y vos fíjate que por eso es esta idea de la complementación entre la primera y la segunda dimensión, porque la segunda dimensión te hace legítima la política. Entonces, cuando vos empezás a leer la primera pregunta, es esa la pregunta que responde de alguna manera a lo que vos estás planteando. Porque la forma en cómo se relacionan los actores gubernamentales y los otros actores involucrados, ya sé que esta gente no es gubernamental, pero tiene la lógica del técnico o la técnica típico que cae con su enlatadito al lugar donde sea a ofrecer lo que tiene. Cosa que no está mal, decir, bueno, mira, yo tengo peras, yo te ofrezco peras, si a vos no te gusta la pera, fíjate, pero también es mucho más interesante, en función de justamente generar legitimidad, decir, ¿qué necesitas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué necesitas en este momento? Porque tal vez lo que te dicen es compota, y vos haces la compota de pera y está buenísimo, digo, ¿no? Tenés miles de opciones, pero hay una cuestión de sesgo muy, muy importante cuando el técnico, el académico, el profesional que no registra a quién le habla antes de escuchar. Digo, lo vamos a decir siempre, porque esto es una cosa muy importante. Entonces, cuando vos vas recorriendo las preguntas que te plantean las autoras, lo terrible es que empieza a aparecer en la segunda pregunta es qué lugar se le da a la demanda de las personas en los diseños de la política. Entonces, por ejemplo, digo, si se está pensando en un programa de tipo provincial o de un programa de tipo municipal o desde una organización, y el tema es acompañar, bueno, deberíamos poder escuchar qué es lo que se requiere, qué es lo que es más importante, qué es lo que aparece como prioritario, y en ese caso entonces rescatar, tomar las prácticas de la población en términos de procesos sociales. Entonces, si justamente una de las aspiraciones en términos de eficacia de las cooperativas, de los movimientos sociales, es la posibilidad de la autoafirmación, del fortalecimiento del proceso de constitución de ellos como organización de personas, digo, que van más o menos para el mismo lado, ¿cómo vos después lo vas a desconocer?
en el diseño de una política pública. Entonces, el problema que tiene esto, cuando vos empezás a desconocer, caes rápidamente en la tercera pregunta. Y cuando caíste en la tercera pregunta, ya no hay punto de retorno. ¿Por qué? Porque lo que terminás haciendo es modelando, de alguna manera, las demandas a partir de la oferta. Ayer estuve trabajando con gente, la mayoría trabajadoras y trabajadores sociales, pero también había gente de otro lado, de la zona de Chacabuco, por un curso de capacitación que hicimos con la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces estábamos trabajando otro tema, pero vinculado a la cuestión de gestión también. Entonces yo en un momento les pregunto, bueno, a ver, ¿qué temas, qué problemas aparecen en la gestión de ustedes cotidianos como trabajadoras, trabajadores sociales o miembros de equipos técnicos en este momento en la coyuntura de la pandemia? Entonces una compañera dice, bueno, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no estamos pudiendo llegar a los chicos del Envión, ¿no? Ellos trabajan con pibes jóvenes del programa Envión, entonces no estaban pudiendo llegar. Y yo les digo, ¿y qué es lo que les plantean los chicos? Que les avisemos cuando vuelva la presencialidad. Entonces yo lo que le preguntaba a la compañera es, ¿por qué les dicen eso? ¿Porque ellos quieren verlos presencialmente? ¿Porque entienden que el programa tiene que ser presencial? ¿O en realidad están respondiendo eso porque es lo que ustedes necesitan escuchar? Digo, es lo que uno espera escuchar de un programa donde no está llegando de alguna manera a los jóvenes o a los adolescentes o a lo que fuera. Entonces dio todo un debate súper interesante en esto de cómo a veces uno condiciona las respuestas cuando en realidad lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que el otro está planteando, qué es lo que el otro está necesitando, ¿no? Entonces digo, retomando esto que vos estás diciendo desde tu agrupación política, desde el lugar que ustedes trabajan, es súper interesante que se pueda trabajar en no condicionar la demanda a partir de la oferta, porque si no lo que termina pasando es que cualquiera, el que sea, uno mismo, dice, a ver, ¿qué tenés? Bueno, de lo que tenés, dame tal cosa, y perdiste la posibilidad de trabajar sobre las necesidades reales, ¿no? Entonces digo, esta doble dimensión nos ayuda en este aspecto y en este sentido. Bonnie, Ahora, perdón, sí, antes de dale. continuar, Sí, claro. hago una aclaración de una intervención de Ana, que bueno, hablando de la legitimidad, la cuestión de legitimidad está relacionada con el consenso, que debe ser suficientemente amplio como para que distintos actores sociales acaten, acepten, apoyen la política, fundamentalmente porque sienten se da respuestas a sus demandas. Y por otro lado, en la intervención de Juana, que lo que pide es, bueno, aclararle a qué se refiere con gestión. Por ahí, Juana, ya nosotros iniciamos en el teórico anterior con la conceptualización de gestión y demás, ya está subido, se subió el teórico, pero bueno, cualquier cosa, no sé si es necesario que quizás María haga una síntesis muy pequeña para poder seguir avanzando con el resto de lo que está pendiente para el teórico de hoy. En términos de, bueno, a qué se refiere con gestión, que un poco ya lo está presentando ahora en esta doble dimensión, pero ya está subido el teórico y también están los textos de Chiari y Virgilio que apuntan a, bueno, a la conceptualización que viene trabajando María en relación a qué es la gestión. Bien. Quisiera hacer un breve comentario de lo que decía Ana. Hay una diferencia, Ana, entre la legitimidad y el consenso. Por supuesto que parte de la legitimidad tiene que ver con la construcción de consenso, pero a veces vos no lográs consenso, pero sí es legítimo el planteo. Digo, la legitimidad tiene que ver con que sobre todo el otro entienda que el planteo o la propuesta que estás haciendo no es desubicada. O sea, que es situada, que no está hablando de una situación que no conoce. Digo, si yo vengo a darles un contenido, el que sea, ¿no? Digo, y no sé a quién le estoy hablando, volvemos a lo mismo. Yo puedo dar por sentado que hay un montón de cuestiones que se conocen que en realidad no se conocen.
Entonces, la legitimidad de la política pública tiene que ver con que el actor con el cual trabajamos entienda, nos reconozca que es legítima la política que estamos desarrollando. Cuando uno no registra al otro, a la otra, y propone, enlatados le decimos nosotros, digo, tomando esa idea de las novelas que vienen de cualquier lado y te hablan, te dicen madre, y uno no sabe a qué se refiere, y ándale pues, y bueno, y nosotros no hablamos así. Digo, entonces los chicos chiquitos empiezan a hablar de una manera que no es la nuestra, lo mismo cuando se llevan, se exportan de acá para allá o de donde fuera. Esa idea del enlatado te quita legitimidad, te quita contundencia en la política. Entonces nosotros, digo, es como si recién en lo que nos contaba Dana, ¿por qué, digo, aparece el enojo de la gente? Bueno, seguramente, en el marco de lo que Dana nos decía, la cosa del recién llegado que llega y empieza a decir qué es lo que tiene para ofrecer y qué es lo que hay que hacer ahí, genera deslegitimidad. Vos decís, pero ¿quién se cree? Escúchame, nosotros estamos hace 20 años peleándonos las manos para tratar de hacer algo, y ahora llega y nos quiere dar 4 cursos locos, que es lo que él sabe. O sea, no es legítimo, no es legítimo. Ahora, cuando uno plantea, bueno, mirá, quisiéramos acompañar, queremos escucharlos, queremos escucharlas, queremos entender cómo trabajan, queremos no robarles tiempo, queremos que sea, bueno, entonces el planteo empieza a ser más legítimo. Y después viene el consenso. Pero no hay las posibilidad de correcciones, construcción solo de tengo que consenso hacer sin 2, legitimidad. ¿no? ¿Está bien? Digo, entonces eso por un lado. Ahí se escapó un micrófono, Sandra, ¿estamos bien? Bien, genial. De hecho, sí. para sumarle a eso que Dale. contás, yo lo que siempre les planteo a ellas es que justamente intentemos organizar un encuentro, porque yo trabajo en otra huerta, por ejemplo, y la realidad es que ahí es como todo lo contrario, o sea, va y viene gente todo el tiempo. Entonces, nos falta como un consenso de conocimiento o de formación. Entonces, lo que yo siempre le propongo a ellas es que, como están tan organizadas hace tanto tiempo, nos armemos, qué sé yo, un día de intercambio de conocimiento entre compañeras, que ellas nos puedan contar a nosotras desde su experiencia de organización, a las otras compas de las otras huertas, cuáles son las tareas que ellas, digamos, llevan a cabo o cómo se organizan, digamos. Claro. Bueno, pero esto, Dana, que vos estás proponiendo, lo estás proponiendo desde un lugar de legitimidad, digo, por el tiempo que hace que vas, por cómo te manejás, digo, no que te sacan corriendo porque vos haces este planteo. Por supuesto, como vos decís, hay grupos que son más resistentes a vincularse con otros, hay grupos que se manejan mejor porque se conocen hace 1000 años, digo, cuestiones que tienen que ver justamente con las distintas características, ¿no? Pero digo, desde la legitimidad, vos estás intentando construir consenso en términos de esta articulación. Entonces la intervención de Ana es absolutamente atinada, quería hacer este señalamiento o este subrayado para poder jugar con esto de la legitimidad y el consenso. Juana, como te decía Betiana, hay un montón de cosas para leer y hacer, digo, pero para que vos, te quiero decir 2 cosas, digo. La primera definición casera que hicimos es decir, ¿qué es la gestión? Es hacer lo necesario para que las cosas salgan. Digo, eso, primera definición, bien sencilla, concreta. ¿Es un conjunto de pasos que hay que hacer? No, te das cuenta en el momento, y cuanto más capacidad tenés en términos de más conocimiento y más capacitación, te das cuenta qué cosas son necesarias y qué cosas vos podés en términos de gobernabilidad y viabilidad, en función de lo que hablaron con Ana, de lo que trabajaron con Ana María en los teóricos y en los prácticos. Y después, en términos conceptuales, lo que las autoras van a definir como gestión es un espacio en el cual se articulan recursos y se constituye la demanda. Esa es la definición que dan más de libros, si querés, y tenés profundidad después también para seguir avanzando, ¿no? Ahora, quisiera introducir el concepto de régimen de implementación. ¿Por qué es importante el concepto de régimen de implementación? Porque surge de una preocupación, que es entender que ninguna política pública se analiza por los documentos solamente.
una política pública se entiende por los procesos de gestión. Entonces, de alguna manera, hay una necesidad en quienes entender cómo se entiende una política. Pongo un ejemplo. Hay una cuestión metodológica de cómo abordamos el análisis de una política. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que estamos haciendo con Mercedes y Parraguirre a cargo de las tutorías, JTP de licencia, prosecretaria de Políticas Sociales de la Universidad, la evaluación del programa Hacemos Futuro, un programa que ya terminó, que es el antecedente inmediato al programa Potenciar Trabajo, estaba pensada desde hacer una entrevista telefónica a 5.000 titulares de todo el país. Por distintas razones que no vienen al caso, eso fue imposible. Entonces encaramos hacer entrevistas a titulares y a funcionarios. Y la verdad que en estas entrevistas a titulares y funcionarios es interesantísimo cómo podés identificar el contexto de gestión en el cual se llevó adelante el programa Hacemos Futuro en función de las funciones, valga la redundancia, de cada una de las personas entrevistadas. Quién estaba en territorio, quién estaba a cargo del programa, quién estaba a cargo de un centro de atención de la gente, quién estuvo a cargo del 0800, del teléfono cuando el programa cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el comprender cómo funcionó el proceso de gestión de una política pública, solo es posible de comprender si la comprendés en contexto. Entonces, ¿qué es el régimen de implementación? Es una propuesta para analizar justamente una política en contexto. Si tomamos, digo, un poco cuál es la propuesta de las autoras de Magdalena y de Mercedes para hablar sobre estos temas, lo primero que ellas van a decir es que el régimen de implementación son un conjunto de condiciones que regulan lo que se hace en la gestión de una política pública determinada, que no solo es lo que está en el programa, por decirlo de alguna manera, lo que está en escrito, sino que es un conjunto de condiciones que van a regular lo que se hace y lo que se deja de hacer en una política pública. Y ellas dicen, ojo, que este conjunto de condiciones que nos van a regular las intervenciones no tiene que ver solamente con las cuestiones racionales, sino que son producto de nuestros queridos procesos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación entre los municipios y la provincia es una relación que se ha construido históricamente. Digo, decir La Matanza o Florencio Varela no es lo mismo que decir Avellaneda. Digo, y no es lo mismo tampoco en este momento hablar de Quilmes o de Lomas de Zamora. Digo, son procesos históricos que van constituyendo, que van configurando, que van impactando en las capacidades que tienen los distintos territorios, las distintas organizaciones, los distintos actores sociales, para llevar adelante la política pública. Digo, no sé si vieron, seguramente, que desde que asumió el ministro nuevo de Desarrollo Social, el Polo Obrero todos los días corta la 9 de julio, todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días vamos y cortamos. Bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Con un acumulado, con un posicionamiento que tiene en este caso la gente del Polo Obrero de marcar la cancha a un ministro que recién llega. Entonces, estas cuestiones, las acumulaciones de cada actor, de cada actora, de cada movimiento, de cada grupo, se van constituyendo a lo largo de los años. Entonces, lo que dicen las autoras es, el régimen de implementación no es una cuestión de ponerse de acuerdo en convenios, es el resultado de un proceso contradictorio que permite acumular y desacumular la fuerza que ese actor o esas actoras han logrado llevar adelante. Por ejemplo, digo, un dato que a mí me sorprende muchísimo, digo, no me acuerdo si se los dije el otro día, digo, pero
lo digo porque me parece como muy, muy fuerte, es que el programa Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, digo, en términos de los programas de transferencia condicionada que tuvo el gobierno kirchnerista y después el gobierno de la Alianza Cambiemos, en el periodo de Cambiemos se duplicó la cantidad de titulares, Uno podría haber pensado, digo, con alguna hipótesis o alguna explicación rápida, que se hubieran detenido o hubieran crecido un poquito, pero no mucho. No, se duplicó, se duplicó 2 veces. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con la negociación de los movimientos sociales, que se hizo por abajo de la mesa, o sea, se hicieron negociaciones en el sentido de que no salían a la luz pública que esas negociaciones estaban, pero mientras Cambiemos hacía una política que tenía que ver con una forma de concebir los programas de transferencia condicionada determinada, los movimientos sociales tuvieron la capacidad de negociar cupos para que las personas bajo programa tuvieran más posibilidades. Bueno, cuando hablamos de régimen de implementación, estamos hablando de analizar, de alguna manera, estas cuestiones que aparecen en los procesos de gestión. Entonces, cuando ellas definen qué es régimen de implementación, digo acá para Juana, que preguntaba las definiciones, digo, Juana, andate armando el glosario, aparece esta definición, que ustedes la tienen en el libro, digo, y que nos introduce en lo que son las dimensiones de este régimen de implementación. ¿Qué van a decir ellas? Bueno, justamente, el régimen de implementación es el conjunto de condiciones que organizan los arreglos, las coordinaciones, los acuerdos, los desacuerdos, entre los participantes de la gestión de la política. Y fíjense, y ahora vamos a retomar el paréntesis para no confundir, porque es una definición tramposa. Primero te define el concepto sobre 3 cosas que todavía no trabajaste, entonces es medio como raro, ¿no? Pero digo, sí quiero ir de lo simple a lo complejo, que a ustedes les quede el registro de que el régimen de implementación es este conjunto de condiciones que lo que hacen es regulan de alguna manera lo que va a suceder entre los distintos participantes. Digo, lo que va a suceder tiene una parte racional y una parte que no es tan racional, que tiene que ver justamente con una cuestión que se va conformando y se va armando. Dana, ¿querés preguntar algo o estás saludando al... No, quería contar otra anécdota con respecto a Hacemos Futuro. Dale. Cuando se hace este cambio de programa, o sea, se hace este cambio de gestión básicamente, lo que sucede, digamos, es que claramente muchas compañeras, digamos, que accedían al programa, que en su momento era Argentina Trabaja, Ellas Hacen, bla, pasa Hacemos Futuro, hay resistencia de muchas compañeras de decir, no, yo no terminé la primaria, no quiero empezar la escuela, a esta edad no me interesa. Entonces, digamos, justamente hablando, digamos, de las condiciones, nosotros como movimiento social, de compañeras, digamos, que no querían ir a la escuela, que decían, que ponían excusas como me queda lejos y bla, lo que hicimos fue negociar bueno, las compañeras van a terminar la escuela o van a seguir este programa como el gobierno lo plantea, pero necesitamos, digamos, que nos acerquen docentes a nuestros espacios, digamos, sí, donde ¿cómo están sería? las mujeres. Claro, entonces, digamos, nada, eso, como logramos, digamos, negociar que se acercan a los centros culturales, digamos, donde las compañeras trabajaban, nada, eso. Bueno, eso digo, primero te digo una cosa, recupero y levanto el concepto que vos decís de quería contar una anécdota. Primero, digo, yo creo que no hay cosa más maravillosa que las buenas anécdotas, ¿no? Digo, soy una defensora serial de las anécdotas. Pero además, digo, lo que vos estás trayendo en este caso estás poniendo con mucha generosidad, digo, para todos tus compañeros y compañeras y también para el equipo de cátedra, situaciones que nos permiten visibilizar absolutamente las cosas que yo estoy planteando.
Entonces digo, vos nada más y nada menos lo que acabás de traer es un arreglo, o sea, es parte de lo que estamos definiendo como un régimen como el régimen de implementación. Digo, si bien el programa decía que tenían que ir a la escuela, ustedes a partir de un movimiento social que tiene de alguna manera o tuvo diálogo con las autoridades o responsables de ese programa, lograron torcer, si se quiere la palabra, una cosa que estaba definida de otra manera. Bueno, eso es cuando, entonces, cuando nosotros y nosotras estamos haciendo la evaluación de ese programa, nos interesa muchísimo poder dar cuenta también de todos estos procesos, porque son los procesos que después te explican por qué fue viable o por qué no fue viable en otros lados. Digo, es interesantísimo porque es ahí donde se termina cortando la cosa. Entonces, digo, la verdad que lo quiero resaltar porque es esto, digo, además de, insisto, que me encantan las anécdotas, en este caso vos traes una situación que nos permite de alguna manera problematizar las definiciones. Ahora, ¿por qué las autoras hablan de dimensiones funcional, material y política? Porque ellas hacen el ejercicio, si se quiere, didáctico, de decir, bueno, a ver, si yo quiero analizar el régimen de implementación de una política determinada, ¿por dónde arranco? ¿Qué miro? ¿Qué cosas planteo? Entonces ellas lo que hacen es definir 3 dimensiones, que son las que tienen acá, la funcional, la material y la política, que nos permiten de alguna manera mirar las cosas diferentes, digo, mirar cosas distintas, como toda categorización es arbitraria, digo, ellas definen, simplifican el abordaje de la política desde estas 3 dimensiones, podrían haber sido 2, podrían haber sido 5, ¿está bien? Digo, así como para mí la investigación-gestión tiene 5 características, bueno, para ellas tienen 3 dimensiones. Entonces, la primera dimensión, que es la dimensión funcional, ellas lo que dicen es, bueno, en una política pública hay que distribuir el trabajo. No todos podemos hacer lo mismo. Tenemos que, cada uno tiene que hacer su parte para que la cosa funcione en términos de Misber, para que sea un proceso concatenado, en términos de Sotelo, que haya una cadena de valor público que nos permita tener coherencia. Entonces, esa distribución del trabajo, sobre todo, está, dicen las autoras, vinculada a cuáles son las competencias que tienen las distintas jurisdicciones, que hace la nación, que hace la provincia, que hacen los municipios, qué cosas están descentralizadas y qué cosas no. Digo, por ejemplo, antes, cuando había escuelas nacionales, bueno, la responsabilidad sobre qué era la política educativa dependía de la nación. Ahora que las escuelas, hace mucho tiempo, se pasaron, al igual que la salud, a las provincias, hay una política distinta de responsabilidad. Entonces, lo que van a decir las autoras es, cuando yo miro la dimensión funcional de un régimen de implementación, voy a estar mirando cómo se distribuye el trabajo. Y esa distribución del trabajo va a estar absolutamente impactada, absolutamente regulada por lo que son las competencias jurisdiccionales y cómo están centralizadas y descentralizadas las políticas. ¿Sí? Ese es el primer abordaje que hacen las autoras, y ahora en un ratito vamos a ver esto en un ejemplo concretísimo, que tiene que ver con lo del plan de vacunación de COVID. La segunda dimensión tiene que ver con justamente identificar cómo el Estado redistribuye su excedente, o sea, cómo define la política social, cómo lleva adelante la inversión y la asignación del gasto. Entonces, por ejemplo, digo, ¿cómo distribuye la nación la coparticipación? ¿Cómo distribuye la nación las cuotas o las, ¿cómo se llaman? Los ATP, digo, los ATP no, ay, se me fue la palabra, los que son del Tesoro que distribuye el Ministerio de Interior, digo, es plata que distribuye el Ministerio de Interior en función de las necesidades situadas de las provincias, una catástrofe, una inundación, Me parece que es ATM. ATM, muchas gracias ahí. No sos Hernán Vázquez, ya sé que no sos Hernán Marcela. Vázquez. Gracias, Marcela. Entonces digo, estas posibilidades que tiene la nación de redistribuir y asignar gasto. ¿Y dónde lo vamos a mirar? Y bueno, justamente lo vamos a mirar
en cuál es la política tributaria que se tiene en relación a las provincias y cómo se regulan las transferencias entre jurisdicciones. No sé si recuerdan que hace un tiempo la provincia de San Luis le hizo un juicio a la Nación por una coparticipación que no le había dado. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver justamente con que la asignación del gasto no siempre es igual. Hay una cuota federativa, por decirlo de alguna manera, y hay una cuota que tiene que ver justamente con las características que tiene la provincia. Por ejemplo, digo, no sé, los subsidios del gas en el sur, o cuestiones que tienen que ver con subsidios al transporte, digo, que son distintas en función de las provincias que sean, tienen que ver con cómo la nación asigna el gasto. Entonces esto también es importante cuando hablamos del análisis de una política pública. ¿Por qué? Porque es la única manera por la cual vos entendés que, por ejemplo, la mitad de los titulares del Hacemos Futuro, la mitad está en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Digo, tiene que ver justamente con estas reglas de juego que hacen que, por ejemplo, la cantidad de población que vos tenés es uno de los indicadores que se toman para poder asignar el gasto. Y la última dimensión que plantean las autoras es la dimensión política, que tiene que ver justamente con, van a decir ellas, que nosotros identifiquemos cómo se distribuye el poder en esa política pública, en ese régimen de implementación que estamos analizando. Por ejemplo, el nivel de autonomía, como dicen ellas, qué capacidad de maniobra tienen los actores o actoras en relación a determinados temas. Entonces, hemos perdido 2 personas, se nos han ido de este teórico 2 compañeros o compañeras. Esperemos que logremos llegar con estos 65 y estas 65. Nada, digo, podemos tener cosas que hacer, pero vieron que, como decimos siempre, es más fácil huir de un Zoom que de un aula de verdad. Entonces, haces string y te fuiste, adiós, te veo el miércoles que viene. Bueno, no deja de interpelarme cuando ustedes se van o no se quedan, ¿por qué se fueron? Eso es lo que me pasa. Entonces, bueno, nada, digo, retomando y para ir ya en la lógica del cierre del teórico, digo, las autoras proponen estas 3 dimensiones, funcional, material y política, para mirar un régimen de implementación determinado, como una forma de mirarlo. Ahora, si nosotros quisiéramos poner esto en ejemplo, la situación del COVID da, como decimos siempre, para entenderlo muy sencillamente, ¿no? Digo, entonces quiero repasar 2 cosas con ustedes. La primera, que es cómo se ve en la situación del COVID la idea de la articulación de la demanda. Con absoluta claridad, la articulación de recursos, la primera dimensión de gestión. Desde el COVID, los recursos que vamos a poner en juego, por supuesto, son los recursos humanos, de tipo decisional, como es el caso de la ministra, son los recursos de logística, tanto los aviones que fueron a buscar las vacunas, como Andreani, que es la empresa que reparte. Estamos hablando también de recursos humanos de nivel operativo, que son los que son las que garantizan los operativos de vacunación en todos los lugares. Estamos hablando también de los recursos financieros, digo, si bien es muy difícil encontrar información de cuánto llevamos invertido en vacunas, sí la pregunta de, bueno, cuánto es la inversión que se ha hecho en relación al Plan Nacional de Vacunación, y también cuestiones más operativas, como que cada uno y cada una pueda tener este papelito de todos nosotras y nosotras de los que ya nos vacunamos, ¿no? Digo, todo eso es articulación de recursos. Poner en movimiento esto es una locura, gente, es un desquicio de gestión.
Y tiene que ver con esta, no hay mejor forma de poder entender qué es la articulación de recursos, de ver todo esto, o sea, todo esto y todo lo que hay, ¿no? Digo, la gente que armó los decretos para que la plata se pudiera poner, para que las cosas se pudieran hacer, los técnicos, los movimientos sociales, todo lo que se hizo, eso es la primera dimensión. La segunda dimensión, en el caso de lo que está pasando en nuestro país y del plan de vacunación, es muy interesante, porque la idea de la constitución de la demanda está todo el tiempo presente en la propuesta del plan de vacunación. ¿Por qué? Porque es voluntario, porque es voluntario. Entonces, en la lógica de lo voluntario, digo, acá tenemos de una provincia, tenemos también de la provincia de Buenos Aires, y tenemos algo que va más allá todavía, digo, y un poco en la lógica de lo que planteaba Ana del consenso, que es no solamente las vacunas, aunque estén orientadas, digo, a todo el que quiera, vacuna libre para mayores de 60 años, digo, necesitas que el otro venga, no es la política solamente de la oferta, sino que es la política que se concluye con la demanda, y que esa demanda se va modificando, sino que además, en la tercera cosa que les ponía, digo, la tercera imagen, es lo que está pasando con el tema de la vuelta al trabajo. Ustedes fíjense cómo cada sector, cada empresa, cada gremio, cada organismo tiene que encontrar sus propias lógicas, sus propios consensos, en palabras de Ana, y también sus propias reglas, digo, en términos de que no van a ser consensos todos, de cómo se vuelve a trabajar. Digo, el otro día hablaba con el rector de una universidad que me decía, ¿qué hago con la gente que no se quiere vacunar y no quiere volver a trabajar? ¿Cuánto aguanto eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo sostengo? Bueno, son todos temas que tienen que ver con esta relación, con esta porosa frontera, van a decir las autoras, de lo que sucede cuando la política pública se completa en relación a otros actores que también la implementan. En este caso, población objetivo, en el caso de la vacunación, en el otro caso, los trabajadores y trabajadoras. Entonces digo, esta segunda dimensión de constitución de la demanda nos permite identificar con absoluta claridad la complejidad que supone un proceso de gestión. No es yo me junto con Betiana, con Agustina, con Lucía, un par más de la cátedra y decimos, che, vamos a hacer esto. No, 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 no. Nosotros podemos intentar hacer algo, pero se termina de consolidar a partir de lo que ustedes generan, de lo que ustedes producen, por eso me preocupo cuando se van. Digo, porque, como decimos siempre, si ustedes no están, la clase no existe. Entonces digo, en esa lógica de cuestión abierta, de completud, de interfase, de diálogo, es que estas autoras piensan la gestión. Entonces no estamos parándonos en un lugar de tecnócratas que lo que queremos es diseñar políticas para que luego bajen y sean implementadas. Estamos entendiendo que tenemos que formarnos como profesionales que sean capaces de comprender que todo proceso de gestión va a estar consolidado, sostenido, constituido por multiplicidad de actores que tenemos que lograr incorporar a la escena de distintas maneras. Ojalá lleguemos al consenso, pero por lo menos que sea legítimo. Digo, ese es el primer punto. Y haciendo el mismo juego con las dimensiones que proponen las autoras, ustedes se van a encontrar una tabla, que ellas numeran como tabla 6, en el capítulo que estamos trabajando. Entonces acá lo que yo intenté para trabajar con ustedes a partir de un ejemplo concreto, es que podamos mirar, bueno, qué es, en el caso de la vacunación, la dimensión funcional, la material y la política. Entonces, como un ejemplo de la dimensión funcional, si nosotros quisiéramos analizar el régimen de implementación del plan de vacunación de la Argentina, el primer documento, la primera cuestión que tenemos en términos de regulación, en términos de ponernos de acuerdo en la distribución de trabajo, es el plan, justamente. El plan define quién hace qué cosa. Entonces ustedes ven en el índice, que yo lo puse acá partido, pero es el mismo índice, cómo el índice te muestra con absoluta claridad cómo es que se pensó
y qué es lo que se va a definir y lo que se va a intentar llevar adelante. Desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad de las vacunas, de lo que es la priorización y el escalonamiento de la vacunación, lo que es el propósito de objetivos, el marco normativo, la rectoría del plan, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense qué interesante que el último punto del índice es un checklist para el seguimiento de la preparación de las jurisdicciones. O sea, tiene en cuenta, además, que hay que mirar qué cosas se necesitan en cada jurisdicción para llevar adelante el plan. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con la segunda dosis de la Sputnik, que veíamos el otro día, que aparece la Moderna como una posibilidad de completar el calendario de vacunación, es un problema que aparece en el medio. Entonces, la dimensión funcional de ninguna manera es como cayó quedó, diría Wagner, sino que todo el tiempo vamos a estar levantando también las cosas que se fueron modificando, ¿no? Digo, como una cuestión característica de cualquier análisis. En relación a la dimensión material, la nación, o sea, el Ministerio de Salud de la Argentina, tomó decisiones de cómo iba a distribuir las vacunas, cuánto le tocaba a quién. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que la provincia de San Luis, que fue la provincia que más vacunó de todo el país, en relación a la cantidad de población que tiene en números absolutos, es la que más vacunó, se manejó también en relación a esa regulación, a esa distribución. Digo, ¿se acuerdan que conceptualmente la dimensión material era cómo se distribuía el gasto público? ¿Cuáles eran las reglas para esta distribución de asignación presupuestaria? Entonces acá uno puede ver cómo se asignó la plata, la vacuna en este caso, o sea, el presupuesto en víveres, por decirlo de alguna manera, en bienes concretos como la vacuna, para poder entender qué es lo que pasa con esta dimensión material. Y la última dimensión es justamente la dimensión política, donde yo creo que los trabajadores de las organizaciones sociales hicieron un movimiento interesantísimo en términos de posicionarse, una deuda, pero histórica, digo, yo creo que hace 30 años que la veo, de gente que cuida a los pibes en los barrios, que le da de comer a las familias, que labura como promotores y nadie les paga un mango. O sea, no son trabajadores. Entonces digo, esta consigna de somos esenciales, también desde los movimientos sociales, es una consigna muy interesante porque coloca en el centro de la discusión de la política pública un conjunto enorme de compañeras y compañeros que son parte de la política pública que no son reconocidos. Que digo que tal vez salud es el ámbito de gobierno que más ha avanzado en la cuestión de los promotores, digo, de lo comunitario, lo que fueron las manzaneras para la provincia de Buenos Aires, digo, este reconocimiento de ese rol social tan importante para la política pública que está desmerecido en ese sentido, digo, ¿no? Entonces uno podría pensar como en una época de ampliación de derechos como es la de este momento, o ha sido en la última década la parte que ya sabemos que tuvo que ver con eso, por ejemplo, que el acceso a la jubilación no tenga que ver con justamente no tener aportes y que sea un derecho a acceder, sino, por ejemplo, que se reconozca a esa gente que trabajó durante toda la vida en cuestiones sociales para que acceda a una jubilación digna, ¿no? Entonces digo, en este caso, la política de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, hicieron que la implementación tuviera registro de esa demanda y empezara de alguna manera a intentar responder a algo que al principio no se tuvo en cuenta, pero por supuesto genera muchísima responsabilidad poder responder a eso, ¿no? Entonces, para cerrar,
digo, me acuerdo los teóricos del año pasado, me acuerdo cuando la primer compañera planteó que tenía COVID, me acuerdo cuando llegamos a los 40.000 casos, digo, tengo ese registro de estar con ustedes en teórico cuando esas cosas pasaban, y quise tener el dato de hoy, pero no llegábamos con la hora, entonces el dato de ayer, digo, la verdad que los datos son increíbles en términos de la baja, realmente en términos epidemiológicos, en términos de política pública, es bestial el cambio que ha hecho. Acuérdense cuando teníamos colapsados las terapias, cuando estábamos al 80%, cuando llegamos al 90%, cuando había lugares donde no recibían gente. Yo recuerdo haberles contado cuando mi nuera me contaba llorando que en el lugar, en el hospital donde ella laburaba, habían tenido que cerrar la puerta de la guardia porque no podían recibir más gente. Bueno, hoy estamos en estos casos. Entonces un poco la propuesta, digo, de lo que hemos trabajado hoy, digo, de lo que empezamos a trabajar el encuentro pasado, digo, sobre todo subrayando muchísimo esta cuestión de la gestión como un campo a entender y a formarse y a respetar, digo, como campo específico, es un poco lo que poníamos abajo, ¿no? Digo, comprender cómo estamos en relación a la pandemia hoy supone analizar lo que hicimos, cómo lo hicimos, con quiénes lo hicimos, qué funciona y qué no funciona. Todo este proceso ocurre en el campo de la gestión, ocurre en la gestión. Entonces el régimen local, dale con el local, el régimen de implementación es una propuesta para analizar un proceso de gestión de una política pública determinada. Entonces es una herramienta que podemos usar, que ustedes pueden usar, que podemos construir para mirar una política pública que queremos mirar. Entonces, como trabajadoras sociales, como trabajadores sociales en formación, es muy, muy, muy importante que ustedes tengan los elementos, que ustedes tengan las herramientas para poder encarar procesos de gestión y analizarlos. Porque como decimos siempre, si no sabemos qué funcionó y no sabemos qué no funciona, la verdad que como decían hoy las compañeras, como decía Andrea, la verdad que no transformamos la vida de la gente, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado, se nos fue recién una, pero estuvimos con 65 desde hace un rato, bien, acá sosteniendo juntos y juntas el encuadre del teórico. Yo creo que es un gran desafío el que pensemos juntos y juntas qué sentido tiene la educación universitaria hoy, cuál es el valor agregado que podemos tener los equipos docentes en la formación de ustedes. Ahora que estamos grabados y grabadas, de qué se trata la diferencia de una clase del mismo tema de un año a otro, porque si no, la verdad que uno diría, bueno, te grabo la clase y me la repetís durante 10 años y no pasa nada. Entonces digo, le ponemos con mucha garra a que el rol docente en este momento sea poder trabajar los conceptos, pero más situacionalmente que nunca, para que ustedes puedan ir tomando los conceptos, la metodología y la teoría, a partir de analizar lo que tienen al lado, analizar lo que las interpela, los interpela, las angustia, los preocupa o los pone felices en la vida cotidiana de todos y todas, ¿no? Digo, estamos haciendo ese esfuerzo, y bueno, veremos entre todos y todas qué es lo que sale. Así que, si hay alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Hola, yo sí, tengo un Dale, comentario. Lucía. Sí, claro. Pero no tiene que ver con lo que estamos viendo. Me da No vergüenza. importa. Tiene que ver con la materia. Que Bien. se olvidaron de mi parcial. Sí. Nada, no me hicieron la devolución.